Queridos hermanos y hermanas, hoy les hablo de un gran santo, un hombre de fe y dedicación, Don Juan Bosco. Él dedicó su vida a la salvación de las almas, en particular las de los jóvenes, luchando con todas sus fuerzas para arrancar las almas de las garras del mal. Su misión fue inspirada directamente por el Señor, y en un sueño se le concedió ver el mismo infierno, una advertencia para todos nosotros, una invitación a no caer en las trampas del demonio. Permítanme contarles esta visión para que puedan comprender su profundo significado y la advertencia que Don Bosco nos ofrece. Era la noche del 17 de abril de 1868, cuando Don Bosco fue visitado por un guía celestial, un personaje distinguido que, como un ángel, lo condujo a través de un viaje aterrador para que pudiera ver y testificar las trampas que el demonio tiende para las almas de los jóvenes. Al principio del sueño, Don Bosco se encontraba en una vasta llanura árida, un verdadero desierto sin vida. El guía lo invitó a caminar por un sendero aparentemente hermoso, rodeado de setos y flores magníficas. Pero, ¡ay!, ese sendero, aunque parecía llano, en realidad descendía hacia el abismo, llevándose consigo a los jóvenes del oratorio, muchos de los cuales desconocían el peligro que les esperaba. Don Bosco observó con horror que muchos de esos jóvenes caían a lo largo del camino, atrapados por lazos invisibles que los arrastraban hacia un descenso espantoso. Esos lazos, dijo el guía, eran las trampas del demonio: soberbia, desobediencia, envidia, impureza, gula, pereza e ira. Estos eran los vicios que encadenaban a las almas y las arrastraban hacia la ruina. Y las víctimas más numerosas eran aquellas atrapadas en los lazos de la soberbia, la impureza y la desobediencia. Don Bosco notó cuán bien escondidos estaban estos lazos, casi invisibles, y muchos jóvenes caían en ellos sin siquiera darse cuenta. Algunos lazos estaban tendidos a ras del suelo, otros colgaban desde arriba, listos para atrapar a cualquiera que pasara por allí. Don Bosco quiso examinar uno de estos lazos y lo tiró hacia sí mismo, pero no pudo moverlo. Entonces decidió seguir el hilo del lazo hasta su origen, llegando así al umbral de una cueva horrible. Delante de él apareció un monstruo gigantesco y repulsivo que con sus garras sostenía los extremos de una cuerda a la que estaban atados todos esos lazos. El guía entonces dijo: «Ahora sabes quién arrastra a los jóvenes al precipicio». Don Bosco reconoció de inmediato que era el mismo demonio quien tendía esos lazos para hacer que sus jóvenes cayeran en el infierno. Mientras continuaban su camino, Don Bosco y el guía se encontraron frente a un camino que se volvía cada vez más empinado y escarpado, lleno de hoyos, guijarros y rocas. El camino era difícil, y el paisaje se volvía cada vez más desolado y oscuro. Al final de ese camino, apareció ante ellos un edificio inmenso y tenebroso, un lugar que daba miedo solo al mirarlo. Sobre una puerta altísima había una inscripción espantosa: «Aquí no hay redención». Era la entrada al infierno. La guía, agarrando a Don Bosco por el brazo, le dijo: «Mira». Temblando, Don Bosco levantó los ojos y vio a un joven que descendía precipitadamente hacia esa puerta. Su cabello estaba despeinado, sus ojos desmesuradamente abiertos por el terror, sus brazos extendidos hacia adelante como para protegerse en la caída. Don Bosco quiso correr a ayudarlo, pero la guía lo detuvo diciendo: «¿Crees que puedes detener a uno que huye de la ira de Dios?». El joven chocó contra la puerta de bronce, que se abrió con un estruendo ensordecedor. Detrás de ella se abrieron otras puertas, una tras otra, hasta 1000, y de cada una salían globos de fuego mientras el joven se hundía en ese abismo. Don Bosco vio a otros jóvenes precipitarse, uno tras otro, gritando de terror mientras caían en el abismo. Algunos eran empujados por compañeros malvados,
Otros eran arrastrados por sus propios malos hábitos. La guía explicó: «He aquí la causa principal de tantas condenaciones: los compañeros, los libros malos, los hábitos perversos». Don Bosco, viendo la ruina de tantos jóvenes, exclamó desesperado: «Entonces, ¿es inútil que trabajemos en nuestros colegios si tantos jóvenes terminan así?». La guía respondió: «Este es su estado actual, y si murieran, ciertamente vendrían aquí, pero aún hay esperanza, siempre y cuando hagas todo lo que puedas». Don Bosco se encontró entonces ante una decisión difícil. La guía lo invitó a entrar por esas puertas, diciendo: «Entra tú también, aprenderás muchas cosas». Don Bosco, con el corazón apesadumbrado, siguió a la guía por un pasillo estrecho y oscuro, hasta llegar a una sombría abertura en la que estaba escrito: «Los impíos irán al fuego eterno». La guía abrió la abertura y condujo a Don Bosco adentro. Lo que Don Bosco vio lo sumió en un terror indescriptible. Una caverna inmensa se abrió ante él, perdiéndose en las entrañas de la tierra. Todo estaba al rojo vivo por el fuego. Las paredes, el techo, el suelo, todo era blanco y resplandeciente por el calor. No era el fuego que conocemos en la tierra, con sus llamas danzantes. Era un fuego que quemaba sin consumir nada, un calor que superaba cualquier imaginación. Don Bosco vio a un joven caer en esa caverna, emitiendo un grito agudo mientras era tragado por el fuego. Reconoció en ese joven a uno de los chicos de su oratorio. «¿Pero no es este uno de mis jóvenes?», Zrenia preguntó a la guía. «Lamentablemente sí», fue la respuesta. Don Bosco vio a otros jóvenes seguir la misma suerte, caer en el fuego y quedarse allí, inmóviles, ardiendo como estatuas de dolor. La guía explicó que esos jóvenes habían sido advertidos 1000 veces, pero habían rechazado la misericordia de Dios, eligiendo voluntariamente el pecado. Lleno de horror, Don Bosco exclamó: «¡Qué desesperación debe ser la de estos desdichados que ya no tienen esperanza de salir!». La guía lo invitó a reflexionar sobre la gravedad del pecado y la necesidad del arrepentimiento sincero. Entonces la guía ordenó a Don Bosco que tocara una de las paredes de la caverna para comprender lo que era el infierno. Don Bosco dudó, pero la guía lo obligó. Tan pronto como su mano tocó esa pared, sintió un dolor tan intenso que gritó y se despertó del sueño. Su mano estaba hinchada y, en los días siguientes, la piel de la palma se desprendió. Era una señal tangible de la realidad que había visto y del dolor inimaginable del infierno. Hermanos y hermanas, el mensaje de Don Bosco es claro: el infierno es una realidad que no podemos ignorar. La misericordia de Dios es infinita, pero requiere de nosotros una respuesta, un acto de arrepentimiento y conversión. No podemos vivir en la indiferencia. No podemos permitir que el demonio tienda sus lazos alrededor de nosotros y nuestros seres queridos. Debemos velar, rezar, confesarnos sinceramente y evitar todo lo que pueda alejarnos de Dios. Don Bosco nos enseña que es posible salvarse, que la gracia está disponible para todos nosotros, pero debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar el infierno y llevar las almas, especialmente las de nuestros jóvenes, hacia la salvación. Que el Señor nos dé la fuerza para seguir el camino de la virtud, para permanecer unidos a Él a través de la oración, los sacramentos y el amor fraterno. Que el Señor los bendiga y los proteja siempre. Amén.